Yo voy a leer en el Evangelio según San Lucas. Según San Lucas, el Evangelio capítulo 1, verso del 5 al 25. Voy a hablar acá de un matrimonio, Zacarías y Elizabeth. Voy a estar hablando por un momento de ellos y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor, que el Señor nos hable, tal vez lo sepa de memoria, usted el pasaje, sepa la historia, conozca la historia, pero bueno, siempre la palabra de Dios es viva y eficaz y nos puede hablar. Hay personas que están por primera vez en esta noche, hay personas que nos están visitando. No veo si hay alguna mano por ahí. ¿Me ayudan? No. Allá hay una persona. Dios te bendiga. Estás en el mejor lugar. El Señor te bendiga, amigo. Esta mañana éramos 80 nada más y 40 estábamos trabajando. Y había 4 personas nuevas. Gloria a Dios, ¿no? Porque tenemos que creer que en este tiempo muchos se van a acercar a Dios. Y es nuestra oportunidad, iglesia, de extender el reino de los cielos. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 5 al 25. Leemos palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Prestó atención a este versículo? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera esperando, orando a la hora del incienso. Zacarías entra a ofrecer el incienso, entra a ofrecer el sacrificio y el pueblo estaba afuera orando. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sorprendió temor, le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermano, amigo, no temas, tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ti y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Él entró a ofrecer el incienso, él estaba adentro, pero no salía. Y el pueblo ahí empezó a preocuparse un poco, porque se demoraba. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Por qué dice esto? Porque era una afrenta para la mujer no poder tener familia, no poder concebir. Era una afrenta y estaba en afrenta. Fíjense que está hablando de Zacarías, que tenía cerca de 90 años,
eran un matrimonio mayor, pero Dios escuchó la oración de ellos. Zacarías, desde su juventud, servía al Señor. Era sacerdote. Su nombre significa Dios se acordó de mí. Se ocupaba del servicio en el templo. Desde joven trabajaba para el Señor. De los 17 años más o menos él servía, trabajaba para el Señor, ofrecía sacrificios, estaba al servicio del templo, estaba para ministrar, para servir. En esta ocasión le tocaba servir, salió sorteado, dice. Tenían por turnos y a él le tocó preparar el sacrificio, preparar los animales allí para poder estar ofreciendo el incienso, para estar ofreciendo, preparando el altar para que todo esté funcionando bien. En esta oportunidad él entró, pero no salía. Zacarías era una persona que conocía a Dios, era una persona que buscaba de Dios, era una persona que buscaba la santidad. Una persona que estaba dispuesta para el servicio del Señor. Entra su esposa en este pasaje, Elizabeth. Era hija de sacerdotes. Significaba su nombre consagrada a Dios. En el verso 6 me habla de los dos, que eran justos e irreprensibles. Personas justas, personas honradas, personas que no podían ser marcadas, personas que en la aldea, en el barrio, nadie los podía marcar. Mirá, allá va este, allá va aquella. No los podían señalar. Eran personas justas, intachables, irreprensibles. Nadie los podía acusar, nadie los podía señalar. Pero estaban en una situación que no tenían hijos y ya eran mayores, personas adultas. Tal vez ya ni pensaban más. Ella era estéril. Y para la época era algo humillante ser estéril. Estaba viviendo esta situación. Estaba viviendo este problema, esta situación que tenía que enfrentar ellos, que llevaban ya tal vez tiraron la toalla, ya tal vez dijeron, bueno, ya no oramos más por esto, ya no pedimos más un hijo, ya no pedimos más por el nieto, ya es como que muchas veces nos cansamos y decimos, bueno, ya este no tiene salida, esta ya no hay vuelta atrás, nunca va a salir de esto, nunca va a salir del otro, pero querido hermano, quiero decirte que si buscas la santidad, si buscas al Señor, el Señor va a tener en cuenta tus oraciones. Aunque te parezca que se demora, Dios no se demora porque Dios tiene el tiempo justo. Dios va a llegar en su momento. Dios había escuchado las oraciones de ellos, Dios las tuvo en cuenta a sus oraciones. Sus oraciones llegaron hasta el trono. Eran personas honradas, personas que buscaban de Dios, personas que servían al Señor. Ahora digo yo una cosa, muchos de nosotros estamos sirviendo al Señor, muchos de nosotros estamos trabajando para el Señor, pero muchas veces estamos orando y usted pasaron 5 o 10 minutos y por ahí ni se acuerda de que oró, o no le pasó. Se pone a orar y le viene el pensamiento de lo que tiene que hacer, de lo que el trabajo, lo que le quedó, que quedó la canilla abierta, que quedó, no sé, la plancha encendida. Se pone a orar y vienen todos esos pensamientos y usted pasó 5 o 10 minutos y no sabe y de qué estaba orando y qué estaba leyendo. La verdad que leí la Biblia, pero no entendí nada del pasaje que leí. ¿No le pasó que está acá? Levante su brazo, ore, busque del Señor, busque de la presencia del Señor. Venimos a las noches de clamor, nos metemos en el río de Dios, estamos orando y usted sale como vino, porque su mente, sus pensamientos, su espíritu no está en este lugar. Está pensando en lo que tiene que hacer mañana. Está pensando con el problema que vino, con la discusión que tuvo con su compañera, que la discusión que tuvo con su compañero, la discusión en su familia, la discusión y su oración no pasó ni el cielo raso. No llegó a la presencia del Señor porque estamos realmente en otra cosa. Ahora pensemos, ¿no? Cuando vamos a la presencia del Señor, tenemos que ir con un corazón abierto, tenemos que ir esperando que Dios escuche nuestra oración. Tenemos que ir con un corazón sincero, expresarle cómo estamos y no estar preocupado por las demás cosas. Sé que cuesta cuando estás en una situación que te desborda. El día viernes la municipalidad mandó un decreto que por 30 días se suspenden las actividades masivas, por 30 días. Aún entra también en el decreto las actividades religiosas con un límite del 50%, dice, del lugar.
del espacio que tengan, pero no puede superar las 200. Nosotros podríamos meter hasta 600, 700 personas, pero no podemos superar las 200 y tenemos que cumplir con las ordenanzas. Bueno, y de ahí empezamos con mensajes de acá, mensajes de allá, para ordenarnos, para ver qué hacemos con las personas, con los hermanos que vengan a congregarse. Y eso, yo por ahí estaba, a la noche quería dormir y no, me quitó el sueño. Me quitó el sueño. Pero bueno, después recuperé el sentido de para lo que fui llamado y para lo que fui creado, y digo, no puede ser que esto me quite el sueño. No puede ser que la organización de una reunión, la organización de un culto, no puede ser que estos temas que vivimos cotidianamente. El problema está, el coronavirus está, pero Dios es más grande que todo virus, que toda plaga, que toda pandemia. Dios sigue estando en el trono y a eso es lo que tengo que creer. Entonces me aferré al Señor, busqué del Señor y dije, no puede ser que esto me quite el sueño. Pero muchas veces nos pasa eso, que nos quita el sueño y nos olvidamos del Dios grande y del Dios todopoderoso. Pero sus oraciones fueron oídas, dice el ángel. Tus oraciones fueron oídas. Querido hermano, que tus oraciones en este tiempo sean oídas por Dios. Que sean oraciones sinceras, oraciones que exalten el nombre del Señor, que honren el nombre del Señor y que le estés pidiendo al Señor para poder extender su reino. Es el momento de extender el reino del Señor. Pero acá dice que él entró a ofrecer sacrificio y no salía, y por temor quedó mudo. Salió y empezaba con las señas. No sé cómo haría. No puedo hablar, le diría. No sé, porque una persona que está hablando y se le corta la voz, sale de ese lugar, no podía hablar, haría señas, no sé qué tipo de señas hacía para que les entiendan, pero la gente que estaba allí afuera orando, la gente que estaba allí clamando, entendió que Dios estaba y había hablado con él. Entendió que había algo distinto en Zacarías. Queridos hermanos, por su incredulidad, le dijo el ángel, vas a quedar mudo. Por su incredulidad, él perdió de poder hablar. Por su incredulidad se tuvo que manejar por señas por un tiempo. Todo lo que duró el embarazo, la gente lo miraba, salían los vecinos, ¿qué te pasa, Zacarías? No sé cómo era, hoy tenemos lenguaje de señas, tenemos todo eso, pero yo no sé si me quedo mudo, ¿cómo hago para expresarme? Tendría que escribir, no sé. Pero estaba en una situación complicada, Zacarías, y quedó mudo por buen tiempo. Queridos hermanos, el pueblo entendió que había tenido un encuentro con Dios. El pueblo entendió que había algo distinto. Tal vez su rostro resplandecía, tal vez su sonrisa era distinta, tal vez su vida era distinta, a pesar de la preocupación de estar mudo. Pero algo pasó allí. Algo pasó allí con esta persona, porque los demás se dieron cuenta que había estado con alguien en el lugar santo, que había tenido un encuentro con Dios. Los demás se dieron cuenta, dice en la palabra. Ahora bien, tenemos este panorama, un matrimonio grande, sacerdotes, hija de sacerdotes, servicio al Señor, personas intachables, matrimonio que no podía tener descendencia. Tenemos este cuadro así, acá, y habla de que iban a tener un hijo. Le dicen que iban a tener un hijo. Ese hijo iba a ser Juan, que, bueno, iba a estar marcando los pasos a la llegada del Señor, ¿no? Al Señor Jesús. Él era la voz de que clama en el desierto. En primer lugar, yo veo acá en este pasaje que Dios quiere que dejes el anonimato. Dios quiere que dejes el anonimato. Dios quiere que dejes de esconderte, de jugar al creyente que nadie sabe que es creyente, en la escuela, en el trabajo, en el lugar donde estás. Dios quiere que dejes el anonimato. Tenían una cualidad este matrimonio que muchos ministros, muchos maestros y muchas personas que enseñamos la palabra tal vez no tengamos esta cualidad. Que eran justos, irreprensibles. Muchos que enseñan, que predican la palabra, tal vez no tengamos esta cualidad de ser justos, irreprensibles, intachables, personas que agradan a Dios. Es duro lo que digo, pero hablo con conocimiento de causa. Muchas personas
que sirven al Señor, enseñan la palabra, tocan instrumentos, cantan, predican, pero muchas veces no son irreprensibles, no son intachables. Son personas que dejan cosas que desear. Son personas que a veces son señaladas por sus vecinos, señaladas por otros. Pero queridos hermanos, ellos tenían esta cualidad. Vivían en santidad. Vivían en santidad, tenían comunión con el Señor. Lo que enseñaban lo vivían. El trabajo que hacían lo hacían de corazón. Servían a Dios con toda su fuerza. Tal vez, no sé, tendrían limitaciones como las podemos tener nosotros, pero tenían santidad y buscaban de Dios. Podemos tener limitaciones, no saber cosas, pero buscaban de Dios. Y lo bueno es que ellos allí en su anonimato se ocupaban del servicio del Señor en el santuario. No se quejaban si llovía, no se quejaban si habían venido los compañeros, no se quejaban si se le habían mojado los animales para el sacrificio, no se quejaban si la leña estaba mojada, no se quejaban. Ellos servían al Señor en santidad, se ocupaban de la casa del Señor. Durante el servicio, Dios los elige para algo sobrenatural. ¿Dónde los eligió Dios? Cuando estaban en la casa del Señor, cuando estaba sirviendo al Señor. Dios quiere sacarte del anonimato en esta noche. Dios quiere sacarte del anonimato. Dios está buscando personas que estén en santidad, personas que le amen a Él de todo corazón. Dios quiere levantar personas con cosas sobrenaturales. Ellos no hicieron nada para ser elegidos. Ellos se postularon. No dice la Biblia que se hayan postulado. No dice la Biblia que estén buscando lo sobrenatural. Hoy hay muchos que están buscando lo sobrenatural. Están buscando las cosas sobrenaturales para decir, acá está el gran siervo del Señor. A ver, todos escúchenme, que yo tengo voz de Dios, que yo tengo palabra del Señor, que si yo les oro se sanan, si yo les oro pasa esto, si yo les doy palabra se cumple. Queridos hermanos, hay muchos que están buscando lo sobrenatural. Ellos no buscaban lo sobrenatural, ellos buscaban agradar a Dios. Ellos buscaban agradar a Dios en santidad. Y Dios los eligió, Dios los tomó. Hoy estamos más ocupados de lo externo, de las cosas, las añadiduras, que de honrar y levantar el nombre del Señor en todo momento y en todo lugar. Él, nuestro Dios, tiene que ser levantado y glorificado en nuestras vidas. No que nosotros demostremos quiénes somos y qué tenemos. No se postulaban ellos como candidatos. No decían, bueno, en el proyecto de Dios voy a estar yo como candidato. No estaban allí diciéndole, pastor, acordate de mí, pastor, acordate de mí. Líder, encargado, acordate de mí. Mirá que yo... No estaban buscando el reconocimiento, sí estaban sirviendo y agradando a Dios. Y Dios los eligió. Qué tremendo que el Señor te diga en esta noche, Oscar, Héctor, María, tus oraciones son oídas. El Señor sabe, allí en la noche o allí en la mañana, cuando estás pidiendo por la familia, pidiendo por aquel que se quedó en el camino, por tus familiares, por tus amigos, por tus conocidos, por el que se sentaba al lado y ya no está. Dios sabe de eso. Dios sabe de tus oraciones, de lo que querés crecer para servirle a Él. Dios sabe de tu intimidad. Qué tremendo que Dios diga, Diego, he escuchado tus oraciones. Juana, he escuchado tus oraciones. Miriam, he escuchado tus oraciones. Tus oraciones llegaron a mí. No estaban buscando que alguien los levante. Acá está el matrimonio, siervo del Señor. Acá están los ungidos. Acá están los seleccionados. No, ellos no buscaban. Ellos buscaban adorar a Dios en santidad. Y allí Dios los saca. No hace falta que estemos buscando tanto las manifestaciones del Espíritu, sino realmente vivir en santidad. Lo demás viene por añadidura. Dios te va a dar herramientas espirituales, Dios te va a dar dones, te va a dar muchas cosas, te va a impartir ministerio, pero lo importante es que realmente busques en santidad la presencia del Señor. Acordate que esta noche Dios quiere sacarte del anonimato. Dios quiere que en tu trabajo seas la voz de que clama en medio de la crisis, en medio de la pandemia. Vas a ser el que está clamando y hablando del Dios grande y poderoso, que tiene control sobre toda pandemia, que tiene control sobre toda enfermedad, que tiene control sobre toda plaga. Las plagas vinieron muchas y pasaron. El pueblo de Dios permaneció. Cuando vino el ángel de la muerte que los iba a matar, había así en la casa de los hijos de Dios, estaban marcadas con la sangre del Cordero. Y querido hermano, si Cristo pagó por vos y tenés al Señor, estás marcado con la sangre del Cordero. Cristo pagó un precio y Cristo no va a permitir, puede permitir que seas probado, pero no va a permitir que otra cosa te pase.
Tal vez quiera, acá en la crisis tenemos que aprovechar. Los momentos de crisis son para la iglesia. Los momentos de situaciones adversas son para la iglesia, para que la iglesia se levante y clame y diga a las naciones que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y vemos terremotos y decimos, bueno, total es allá. Vemos inundaciones, vemos poblaciones devastadas por el agua, vemos situaciones, vemos ahora que se nos está cambiando el clima, tenemos calor como hasta abril. Se nos está cambiando el clima. Es que Cristo viene pronto y eso tenemos que estar preparados como iglesia, hablando y vociferando que Cristo viene pronto y que es necesario que se vuelvan a Él. Aprovechemos esta situación, salgamos del anonimato y proclamemos las virtudes del Señor. En segundo lugar, yo creo que si usted escuchó esto, lo escuchó con muchos predicadores, muchos estudios, y cada uno lo ve a su manera. Bueno, yo le voy a dar 2 puntos nomás. Primero, Dios te va a sacar del anonimato, y segundo, que debes de creer y depender de Dios. Hay personas que en años de creyente hemos recibido palabra de Dios, hemos recibido algo que Dios nos ha dicho, y a veces como que nos paraliza, a veces como que nos quedamos quietos, a veces como que bueno, está bien, Dios me dijo esto, bueno, Dios lo va a hacer, pero yo tengo que hacer mi parte. Vos tenés que hacer tu parte. Zacarías recibió palabra de Dios. Vas a tener un hijo. Va a ser el que esté marcando el camino del Señor. Vas a tener un hijo. Pero somos grandes, esto que el otro. Empezó así a dudar. Querido hermano, si tenés palabra de Dios, créele a lo que Dios te dice. Por supuesto, tiene que ser palabra de Dios. Y si Dios te va a hablar, estás trabajando, Dios te va a confirmar. Porque ya la palabra Dios te la dio. Pero si recibís palabra de Dios, no temas, pero tenés que hacer tu parte. Tenés que hacer tu parte, seguir viviendo en santidad, seguir viviendo buscando del Señor. Dios tiene algo nuevo y diferente para nuestras vidas en este tiempo. Queridos hermanos, no podemos seguir siempre igual. Este año es año de revelación. Dios tiene que revelarnos cosas. ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa con la situación? ¿Qué pasa con el país? Revelación espiritual para poder extender el reino de los cielos, para poder ganar almas. Dios tiene siempre algo nuevo, algo diferente para cada una de nuestras vidas. Cuando le preguntan cómo se iba a llamar, ya había nacido el bebé. Había pasado todo el embarazo. Iba a anotarlo. Y le pregunta cómo se va a llamar y cómo se tendría que llamar. Zacarías. Mi papá se llamaba Oscar. ¿Y yo cómo me llamo? Oscar. ¿Y cómo se iba a llamar el hijo? Zacarías. Y él agarra, seguía mudo. Ya había nacido, llegó un momento de anotarlo, no sé cuándo lo anotaron. No estuve viendo eso. Si al mes, a los 2 meses, si al año, no sé cuándo lo anotaron. Porque antes se anotaba, ya iban solos a anotarse, mucho. Pero bueno, él lo va a anotar y el padre agarra y dice, todos los que estaban ahí se llama Zacarías, y él pone Juan. La madre dijo que se iba a llamar Juan. Y él escribe Juan. Y cuando escribe Juan, automáticamente recuperó el habla. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo esto. Porque cuando él escribe, Juan recupera el habla, porque ahí obedeció a lo que el ángel le había dicho. Automáticamente recibió el habla y si usted lee allí los versículos, él comenzó a darle gloria a Dios, comenzó a recordar las escrituras, comenzó a poner el nombre del Señor el alto. Cuando todos le decían que se va a llamar Zacarías, todo se va a llamar Zaca, le vamos a decir Zaca, va a ser Zaca, este se llama Zaca. Cuando él escribió Juan, recibió el habla y le dio gloria a Dios este hombre. Este ungido del Señor le dio gloria a Dios, comenzó a recordar la palabra, comenzó allí a proclamar el nombre del Señor, automáticamente recuperó el habla. Qué tremendo, ¿no? Por otro lado estaba la mamá, estaba Elizabeth. ¿Y Elizabeth qué hizo? Ella más sensible, ella creyó. Ella quedó embarazada, ella creyó a la palabra, la tomó, se apoderó, la recibió, dijo, es para mí, esto es para mí, esto es para mí, esto lo quiero, esto viene de Dios, lo quiero.
Y quedó embarazada, gloria a Dios. Esta palabra la arrebato, esta palabra me la llevo. Esto es directamente del cielo para mí. ¿Saben que cuando uno termina de predicar, por ahí a la semana o en los días, dice, uy, me tocó cuando hablaste de este pasaje, me tocó este versículo, y por ahí no era el sentido de la predicación. Pero como la palabra es viva y eficaz, le habla a cada uno como de acuerdo a su necesidad. Y eso es lo tremendo. Yo digo, pero si yo no enfoqué el mensaje en esta dirección, pero Dios habla de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y eso es lo bueno. Y en esta noche, si estás en una situación y si tenés palabras de Dios, arrebatá la palabra, tomala, guardátela, ponela en práctica, recibila, créela a la palabra de Dios, cree a las promesas de Dios, cree a lo que el Señor te ha dicho, créele a Él porque Él tiene un propósito para tu vida. Queridos hermanos, ella tomó la palabra, la arrebató, le creyó a Dios, confió en Dios y fue bendecida. Este es tiempo de juntarte con gente de fe, gente que te anime, gente que te aliente. Por ahí estás con personas que vas a llevarle, qué sé yo, un electrodoméstico para que te arregle y te venís derrotado. Te venís derrotado porque te habló todas pálidas, te habló todas cosas negativas. Vas a comprar a algún comercio y te tiró tantos que no puede pagar esto, que no puede pagar el otro, que las cosas aumentan. Queridos hermanos, juntate con gente de fe, juntate con gente que agrade a Dios, que tenga de Dios. Es tiempo, queridos hermanos, tenés que ir por tu milagro. Elizabeth dijo, yo voy por el milagro, esto es para mí, esto lo creo, esto me lo llevo, es lo que estoy esperando, es lo que estuve orando y pidiendo tanto tiempo. Aún allí, con sus años, con su vejez, no es tiempo de jubilarte, no es tiempo que te retires, hay mucho trabajo para tu vida. Ella lo creyó, ellos lo creyeron y pudieron ver la gloria del Señor sobre sus hogares. Pudieron ver la gloria del Señor en ese tiempo. Esto es para mí, es mi milagro, me voy con mi milagro. Dios tiene algo nuevo y diferente para nuestra vida. Saben que en el verso 37, no lo leímos este versículo, pero en el versículo 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. No me interesa el diagnóstico, no me interesa la situación, no me interesa lo que pase. Dios dice que van a caer 1000 y 10.000, pero que a mí no me van a tocar. Y a vos no te van a tocar. Van a caer 1000, 10.000, no te van a tocar. Las plagas no te van a tocar. La situación no te va a tocar. Si estás plantado y aferrado en el Señor. Si estás creyéndole al Señor. Si estás esperando el milagro. Fíjense que ya tengo que ir terminando. Se me fue el tiempo. Pero hay algo acá tremendo. Y es que en esta situación, Dios le quita el habla a Zacarías. Lo deja mudo. Y lo mismo que le quita a Zacarías, iba a ser usado por su hijo. Cuando nace Juan, dicen que era voz del que clama en el desierto. Él quedó mudo por un tiempo, pero nacía alguien que tenía una voz, iba a tener una voz, iba a estar anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, iba a estar preparando el camino porque iba a venir el Mesías, e iba a estar preparando allí en el desierto, predicando y exaltando el nombre del Señor. En situaciones cuando parece que por una enfermedad, por una situación laboral, por una situación familiar, parece que todo se te cae, querido hermano, eso tiene que ser para que resurja el proyecto de Dios sobre tu vida, que resurja el proyecto de Dios sobre tu familia, que resurja el proyecto de Dios para tu vida. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito para tu vida. Que la situación no te deje quedar quieto, que la situación no te haga un incrédulo, que la situación no te limite, que la situación no te impida que puedas ver la gloria de Dios. Dios está atento a tu oído, a tus oraciones. Querido hermano, a veces decimos, no, óreme usted, pastor, porque a mí Dios no me escucha. Dios me escucha a mí igual que a vos, porque Cristo pagó por mí como pagó por cada uno de nosotros. El tema es creer a la palabra de Dios, creer a lo que Dios tiene. En primer lugar, Dios busca personas que vivan en santidad. Dios busca personas que requieran agradar a Él. Dios busca personas de fe. Júntate con personas de fe. Júntate con personas que crean a la palabra. Júntate con personas que te alimenten. Júntate con personas que levanten el nombre del Señor en alto. Y Dios tiene algo nuevo y diferente para tu vida en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios.
Ponete en pie. Ponete en pie por un momento. No sé si Dios te habló o no te habló, no sé en qué te habló. Creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y a cada uno le habla como le parece. A cada uno Dios nos ministra a su manera. Si ya pensabas en tirar la toalla, Dios dice, vas a ser papá. Y tu hijo va a ser el mejor. Si pensabas ya que era algo imposible, que tus hijos se acerquen al Señor, que tus nietos se acerquen al Señor, que tu esposa venga al camino del Señor, que tu esposo se aferre a Dios. Si por ahí ya estás cansado de orar, si seguís con tu violencia y no podés dejar, si seguís en esa situación que realmente trae angustia y conflicto, quiero decirte que Dios en esta noche quiere sacarte del anonimato, quiere aumentar tu fe y quiere hacer cosas nuevas para tu vida. Levanta tu mano al cielo.